Continuamos con nuestra serie del libro de Filipenses. Hoy ingresamos al capítulo 2. El domingo pasado terminamos en el capítulo 1 y hoy vamos a terminar a dar inicio al capítulo 2. El título de la predicación es De la rivalidad a la solidaridad. Vamos a leer solamente el versículo 1 al 4. Así que ahí si tiene su Biblia, o su teléfono o su dispositivo, ahí en el libro de Filipenses, vamos a dar inicio a los primeros 4 versículos. Y dice así la palabra del Señor. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Si usted vuelve al capítulo 1, en el versículo 27, el apóstol Pablo va terminando en el capítulo 1 dando una idea de lo que él quiere desarrollar y hablar en todo el capítulo 2. El versículo 27 dice, solamente que os comportéis, bien hablando, ¿no? Como es digno del Evangelio, para que sea o que vaya a veros, que esté ausente, oiga de vosotros, dice, que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Aquí Pablo da como un indicio de lo que él quiere hablar aquí en el capítulo 2, porque en esta sección, específicamente de los versículos del 1 hasta el 11, él vuelve a insistir lo que acabamos de leer en el capítulo 1, el versículo 27, sobre la unidad entre los hermanos. Cualidad que solo es posible cuando hay verdadera humildad de pensamiento y cuando hay disposición de servicio en nosotros. Estos versículos del 1 al 4 que acabamos de leer son una llamada emotiva que Pablo hace, que muestra con fuerza entre los filipenses, o al menos, ¿no?, en algunos de ellos, ¿qué? ¿Por qué Pablo lo escribe? Porque posiblemente existía disputas personales causadas quizás por la ambición de honores y por la ambición de prestigio en sus personas. Entonces, hermanos, a veces triste, ¿no? Cuando muestran los creyentes al mundo, le muestran que se atacan entre sí o se hablan mal de uno de los otros. ¿Eso qué hace? El crecimiento espiritual se estanca, pero también el testimonio personal como iglesia ante la sociedad pierde fuerza y pierde validez. ¿Sí? Alguien alguna vez dijo, los únicos soldados que matan a sus propios soldados son los cristianos. ¿Sí? Y entonces, como se dice, hacemos leña del árbol caído. ¿Sí? Y aquí Pablo está tratando de atacar esa dificultad que había en la iglesia de Filipenses. Por algo Pablo lo escribe, ¿no? Entonces está tratando de poner en orden esto. Estos versículos que acabamos de leer enseñan que la verdadera unidad no viene de parecer o iguales por fuera, ¿no? De parecer que somos todos iguales, sino de tener un corazón humilde que nos hace valorar más a lo demás que a nosotros mismos. Y lo primero que Pablo trata de hacer, planta en el versículo 1 la idea principal, que ¿cuál es? Vivir en Cristo. Y aquí Pablo trata de alguna otra manera, usa una retórica en el idioma griego que no se logra entender en el español, pero vamos a tratar de traducirlo, porque él dice, no sé, la palabra sí aparece varias veces, dice, porque si hay algún
una consolación en Cristo, sí algún consuelo de amor, sí alguna comunión del Espíritu, sí algún afecto entrañable, sí alguna misericordia. Se repite varias veces. ¿Por qué lo hace Pablo? Porque el sí aquí no introduce una duda, sino que lo que hace está introduciendo una afirmación, esa afirmación es algo retórico que Pablo utiliza. Por lo tanto, no está cuestionando si ellos tienen o no tienen lo que Pablo está diciendo, sino que está afirmando que ellos lo han experimentado y que lo tienen. Por lo tanto, la traducción más razonable para nosotros en el español sería puesto que o ya que. Entonces lo que Pablo, si lo traducimos, se podría decir que la aplicación de usar lo que recibiste para bendecir a otros. El sí aquí funciona como un recurso literario para moverlos a la acción, ¿sí? Ya que estas bendiciones son verdaderas. Por lo tanto, si uno la experimentó, ¿qué debe hacer? Deben expresarla hacia los hermanos. Pablo estaba usando aquí una convención del idioma griego y eso se lograría quizás entender al español si lo hacemos de la siguiente manera, ¿no? Si Pablo lo hubiese tratado en el español, a nosotros quizás, no sé si hubiese tenido el mismo efecto, pero si lo parafraseamos, en el español serían preguntas y podríamos decirla de la siguiente manera. ¿Hay algún estímulo en Cristo? La respuesta, ¿cuál sería? Sí, porque Cristo nos estimula, no debe estimular siempre a la buena obras. Dice, ¿hay algún consuelo de amor de parte del Señor en tu vida? Sí, conocimos el amor de Cristo. ¿Hay alguna comunión del Espíritu Santo? Sí, porque el Espíritu Santo es quien obra en nuestros corazones, ¿no? ¿Hay algún afecto y compasión de parte de Dios para tu vida? Sí, porque Él nos aceptó por amor y nos miró con compasión. Por lo tanto, la idea principal en todas estas cosas es que si todas estas cosas son verdad de nuestras vidas, entonces Pablo dice, entonces, si esto está en tu vida, Pablo le dice, completen mi gozo. ¿Cómo? Estando en unidad y estando de acuerdo entre ustedes. Es, por ejemplo, si lo aplicamos a nosotros, es usar preguntas obvias que desafían a reconsiderar mi conducta, mi actitud, ¿no? Normalmente se hace preguntas cuando alguien tiene una actitud negativa, ¿no? Por lo tanto, si alguien en la casa, no sé si le ha pasado, tiene conflicto con algún familiar o algún ser querido, con su hermano o hermana, para que pueda reaccionar de su actitud, el padre o la madre, ¿qué le preguntaría a su hijo? ¿Quieres a tu hermana? La respuesta debería ser obvia que sí. Bueno, la otra pregunta es, ¿quieres que ella te trate de manera amable a ti? La pregunta ¿cuál es? La respuesta ¿cuál debería ser? Sí, obviamente. Entonces, ahí está lo que Pablo está diciendo. Entonces, ¿qué? Tienes que actuar de la manera en que ella quiere que te trate también a ti. Esa es una pregunta que para reconsiderar la parte negativa que uno está haciendo. Por lo tanto, esto es un llamado ¿a qué? A la coherencia. ¿Por qué a la coherencia? Porque Pablo le dice, lo que ustedes recibieron de parte de Dios en su vida debe reflejarse en cómo se relacionan entre ustedes. Y aquí Pablo, la respuesta práctica es vivir como agradecido y reflejar esas realidades que nosotros hemos experimentado en nuestra vida en la relación con los hermanos. Habla de una unidad en la iglesia, habla de la humildad en el servicio, habla de la compasión hacia los demás. Y Pablo utiliza 5 recursos aquí, que cada uno de los cristianos en Filipenses debió haber experimentado en su vida al venir a Cristo. Lo primero que le dice Pablo, ¿hay alguna consolación en Cristo? Y la palabra que utiliza consolación habla de estímulo, de ánimo, de exhortación, de consuelo. Por lo tanto, Pablo dice, si el Señor nos ha dejado experimentar en nuestra vida la consolación, debemos dar evidencia
de ello por medio del amor que existe entre nosotros. La palabra esta consolación aparece en otras partes de la Biblia y habla del consuelo que Dios da en medio de las pruebas, de las dificultades. Por ejemplo, 2 Corintios 3:4 del capítulo 1 dice que tenemos el Dios de toda consolación. Entonces, Pablo, ¿qué hace? Apela a la experiencia propia de cada creyente. ¿Por qué? Dice, Cristo, ¿qué hace? Trae consuelo en medio de las pruebas. Lo hablábamos recién en el Salmo que compartíamos. Por lo tanto, la consolación aquí es la certeza de que en medio de las dificultades es Cristo quien nos sostiene, es Cristo quien nos anima y es Cristo quien nos fortalece. 2 Corintios, el capítulo 1, versículo 4, dice, Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Por lo tanto, aquí, y sigue insistiendo, dice, si hay algún consuelo de amor, y aquí la palabra consuelo está relacionado con la que acabamos de analizar, que es la consolación, porque consuelo habla de alivio, de ánimo, y aquí no es solo un alivio pasajero, sino que Pablo habla de un consuelo profundo, que nace del amor de Cristo, que es capaz de sostenernos en medio de la dificultad. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Apelando a la propia vivencia y experiencia de los filipenses. Pablo le dice, ustedes fueron consolados por parte de Cristo. Ustedes han recibido consuelo en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio de las dificultades. Entonces Pablo dice, si ustedes recibieron consuelo, tienen que expresar consuelo para con su propio hermano. Hay una frase que dice, no podemos dar lo que no tenemos. Pero Pablo le dice, ustedes tienen y recibieron el consuelo. Por lo tanto, lo lógico sería que eso se exprese también en la relación entre ustedes. Y el tema era que no se estaba expresando en la relación entre hermanos, porque estaba habiendo rivalidad, estaba habiendo desunión dentro de la iglesia. Entonces Pablo trata de corregir y le llama la atención de esta manera. Por lo tanto, ese consuelo es la base para vivir en unidad y humildad. Porque quien ha sido consolado por el amor de Dios, también puede consolar y animar a otros. Por lo tanto, cuando alguien está desanimado, tú puedes transmitirle esperanza y fortaleza. No desde algo que no has vivido, sino de tu propia experiencia personal, sabiendo de que tú mismo, en los momentos más difíciles de la vida que has vivido, el Señor te ha consolado y te ha fortalecido. Por lo tanto, la pregunta es, en esta mañana, ¿has recibido consuelo en tu vida de parte de Dios? Yo creo que todo, en alguna situación. Por lo tanto, Pablo dice, bueno, de la misma manera que fuiste consolado, tú puedes también consolar y fortalecer y animar a otros. Y eso habla de una unidad, de una preocupación por el hermano que está atravesando una crisis o una situación difícil. Nosotros, como iglesia, debemos preocuparnos por la necesidad de nuestro hermano. Debemos animarles en medio de la dificultad. Por último, un mensaje de texto, estoy orando por tu situación. Eso es reconfortante para aquel que está atravesando un momento difícil en la vida. Y después sigue hablando, Pablo dice, si hay alguna comunión del Espíritu. Y la palabra comunión que utiliza aquí Pablo habla es koinonía, ¿sí? Y todos sabemos lo que es koinonía, ¿no? Prácticamente habla de compartir, de tener algo en comunión, en común, estar en una unión íntima. O sea, no es solo amistad o compañerismo,
sino que habla de una relación profunda, de compartir las necesidades y las dificultades que uno está viviendo. Porque a veces venimos a la iglesia, nos saludamos todos, pero no tengo idea que el hermano está atravesando un momento difícil en su vida, que quizás se quedó sin trabajo y no puede llegar a fin de mes porque no tiene un sustento. No tenemos idea. Entonces habla aquí de una coinonía en el espíritu, de una relación profunda, conociendo las necesidades y las dificultades de mi hermano. Por lo tanto, esta palabra comunión también aparece en otro texto de la Biblia. Por ejemplo, en Hechos 2, capítulo 42, versículo 42 dice, y perseveraban en la comunión, en la unidad. Primera de Corintios habla de que tenemos comunión por medio de la sangre de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 13 dice que tenemos comunión a través del Espíritu Santo. Siempre esta palabra comunión o coinonía implica unidad en el Espíritu y una participación en conjunta a través de las circunstancias por medio de Cristo. Por lo tanto, Pablo, ¿qué hace? Les recuerda a los filipenses que ya ellos han experimentado ¿qué? La comunión del Espíritu, una vida compartida en Cristo, que los unía como iglesia. Recuerden que la iglesia estaba atravesando una etapa de persecución. Recuerden que la iglesia también estaba, por causa de su fe, atravesando un rechazo social por causa de seguir a Cristo. Entonces estaban ellos compartiendo y unidos a través de esta crisis que estaban viviendo. Por lo tanto, esto habla de buscar compartir no solo actividades dentro de la iglesia o en algunas reuniones, sino también compartir nuestras cargas, compartir también nuestras dificultades, compartir no solo las cargas, la lucha, sino también compartir nuestras alegrías, ser una iglesia que esté unida. Y muchas veces, hermanos, hay gente que exige y espera de otros lo que nosotros quizás nunca hacemos. ¿Sí? Cuenta la historia que había una hermana que se había quejado de que nadie la había ido a visitar y mucho menos de que nadie la había llamado por teléfono cuando estuvo enferma en su casa. Y alguien se acerca y le preguntó si ella había hecho con otros lo que ella estaba exigiendo. Y ella tuvo que aceptar que estaba demandando amor cuando ella nunca lo había manifestado. Exigía atención, pero no era capaz de brindarla. Esperaba unidad, pero nunca había actuado como parte de un mismo cuerpo. Entonces, la pregunta es, en esta mañana, ¿qué actitud tenemos nosotros o cómo actuamos ante la necesidad de mi hermano? Porque siempre esperamos recibir, ¿no? Y nos cuesta dar. Entonces, ahí está el punto, ¿no? No puedo exigir algo que yo no estoy dando. Entonces, tampoco se trata de exigir, ¿no? Sino que se trata de alguna otra manera, compartir mis cargas. A veces si yo no hablo, comparto, difícilmente los hermanos se puedan enterar, ¿sí? A no ser que alguien se me acerque y me pregunte específicamente. Pero a veces, bueno, hermano, estén orando por esta situación en mi vida. Y a la información que recibamos como iglesia, ser cuidadoso también, ser cauteloso, ser prudente con la información que tenemos y no exponer la situación, si es difícil o compleja, de algún hermano, sino solamente poder guardarlas y poder orar por ello y compartir la iglesia. Oremos por esta situación de algún hermano. No tenemos que dar detalle a veces si es una situación compleja para no exponer al hermano, sino cuidarnos entre nosotros mismos. Y eso es lo que Pablo viene hablando aquí. Por lo tanto, ¿cuánto hace que no te has acercado a alguien y le has preguntado, ¿te gustaría que esté orando por alguna situación en tu vida? Entonces, habla de esto, de compartir nuestras cargas, de ser una iglesia más unida, de estar unidos también en la parte espiritual. Y después sigue diciendo, si hay algún afecto entrañable. La palabra entrañable, como lo compartíamos unos domingos anteriores, la palabra en el original literalmente habla de las entrañas,
de las vísceras. En el mundo antiguo, cuando se usaba esto, era para referirse al lugar de las emociones más profundas. Por lo tanto, en este contexto que Pablo habla, se traduce como afecto entrañable, habla de ternura, habla de un cariño profundo. Es el amor que brota desde lo más íntimo, de lo más profundo del ser. De ese amor profundo, genuino, puro y real que nace de la relación entre hermanos. Porque a veces decimos que amamos a nuestro hermano, pero quizás con nuestras actitudes no estamos evidenciando que realmente es así. Entonces Pablo aquí apela a este amor de hermandad, de un amor genuino, profundo, un amor honesto, sincero, buscando la ayuda y la fortaleza del hermano. Por lo tanto, Pablo también habla en Colosenses capítulo 3 y utiliza esta misma palabra. Él dice, vestidos de entrañable misericordia. Y aquí utiliza esta misma palabra, donde se enfatiza que ¿qué? Que la ternura y la compasión deben caracterizar al creyente. Y el afecto entrañable refleja un amor profundo, real, sincero. Y si hacemos la comparación, afecto entrañable es igual a consideración, es igual a bondad, es igual a compasión. La pregunta es en esta mañana, ¿hay áreas en mi carácter donde suelo mostrar frialdad o indiferencia en lugar de amor y compasión? Entonces aquí Pablo está llamando, ¿no? a que pueda reflexionar los hermanos de Filipenses. Dice, bueno, si ustedes recibieron esto, si han experimentado en su vida esto de parte del Señor, bueno, tienen que expresarlo. Si lo tienen, tienen que evidenciarlo. ¿Cómo? Bueno, en su relación con sus hermanos. Compartiendo amor, teniendo una relación honesta, sincera, preocupándose por la necesidad del otro. Eso es lo que Pablo está hablando aquí. Y termina diciendo, si hay algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice el texto. La palabra misericordia habla de compasión, habla de piedad, habla de una misericordia profunda que hacia alguien que está en necesidad. No es solo sentir lástima, ¿sí? Porque asociamos la misericordia con sentir lástima. No es sentir solamente lástima, sino una empatía activa que se traduce en ¿qué? En una acción concreta de ayuda y de cuidado por la necesidad del otro. La compasión no te mueve a nada. Vas a ver algo, vas a sentir compasión y te vas a ir. Pero la misericordia te va a llevar a actuar y a hacer algo para poder ayudar en los momentos de dificultad, para poder suplir lo que la persona pueda estar necesitando. Y esa misma palabra misericordia que utiliza Pablo también la encontramos en el libro de Romanos capítulo 12. Dice que por las misericordias de Dios hemos sido salvados. Después también Colosenses dice, vestidos de entrañable misericordia. Siempre con el sentido de ¿qué? De compasión, para reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Pablo recuerda a los filipenses que ya ellos han experimentado la misericordia de Dios en sus vidas. Y esta misericordia que ellos han experimentado es la base para vivir en unidad y en humildad. Porque quien ha recibido compasión también está llamado a mostrar la misma compasión que recibió en su vida y en su corazón. ¿Cuántos han experimentado la misericordia de Dios en su vida? Amén. Creo que todos hemos experimentado el amor y la misericordia en nuestros corazones. Bueno, aquí el apóstol Pablo nos está desafiando a que también nosotros debemos evidenciar eso que el Señor nos dio a nosotros, debemos evidenciarlo en la relación con nuestros hermanos. Por lo tanto, aquí la exhortación es clara. Si estas realidades, dice Pablo, ¿no?, son verdad en nuestras vidas, entonces, ¿qué hay que hacer? Deben vivir en unidad y en amor el uno hacia el otro. Por eso Pablo en el capítulo 2 dice, si esto está en ustedes, entonces, ¿qué hace? Completen mi gozo, dice. Y habla de tener un mismo amor
y un mismo sentimiento en el versículo 2. Pablo, ¿qué hace? Exhorta a sus lectores a mostrar la unidad en Cristo por medio de lo que ellos recibieron en su vida a través de lo que él acababa de describir en este versículo 1 que estuvimos analizando de manera rápida. Dice, completad mi gozo. Pablo ya tenía gozo en su vida por causa de la fe que había en la iglesia de Filipenses. ¿Se acuerdan en el capítulo 1? Donde Pablo de alguna u otra manera exalta la fidelidad de ellos en medio de la dificultad. Donde en el capítulo 1 también el apóstol Pablo le da gracias por la fidelidad de ellos en el sostenimiento del ministerio de Pablo a través de las ofrendas que habían enviado, ¿se acuerdan? Y también como Pablo le da gracias por las oraciones que la iglesia estaba haciendo por la situación que él estaba atravesando cuando estaba preso. Bueno, ahora Pablo dice, bueno, ahora completen aún más mi gozo, ¿cómo? Viviendo en unidad, tratándose y expresando a través de su vida lo que recibieron por medio del Señor, que fue lo que hablamos recién en lo que decía en el versículo 1. Por lo tanto, si efectivamente podemos hallar en Cristo estímulo, consuelo, amor, fidelidad, la pregunta es, ¿por qué los cristianos muchas veces no logran estar en armonía entre ellos mismos? Quizás es porque hemos olvidado las cosas que hemos recibido de parte del Señor en nuestras vidas. Buscar que la idea es que nuestra manera de vivir pueda que reflejar lo que Cristo nos ha dado a nuestras vidas. Buscar que nuestra manera de pensar y sentir esté alineada con la idea de pensar de Cristo. ¿Cómo? Cultivando el amor, la misericordia. Es que debemos mantenernos en humildad, compartiendo la misma visión de servir y edificar, más allá de las diferentes opiniones que podemos tener, porque vamos a tener diferentes opiniones. No podemos pensar todo lo mismo. Vamos a empezar distinto, pero a pesar de eso, tenemos que saber amarnos y poder llevar una buena relación entre nosotros. La división, ¿qué hace? Causa contiendas. Y una casa, dijo el Señor, dividida contra sí misma no puede permanecer. De hecho, habla de teniendo el mismo sentir. Dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, dice. ¿Qué? El amor es el vínculo que une la comunidad. Dice, sintiendo lo mismo, versículo 2, sintiendo una misma cosa. Aquí habla de unidad, ¿sí? Habla de unidad. Es la idea de caminar juntos, con un mismo corazón y dirección. Algunos dicen, ¿estamos juntos? ¿Podemos estar juntos, hermanos? Pero no unidos. Y aquí Pablo habla y describe una realidad en lugar en que las personas podemos estar hoy físicamente aquí juntos, cerca, compartir cosas, o el mismo espacio, o las mismas actividades, pero no sin una verdadera conexión interna y sin una comunión profunda. Lo que Pablo está hablando de que aquí es que debe haber una unidad real en la relación de los hermanos. Por lo tanto, tenemos creyentes que quizás asisten a las iglesias, a nuestros mismos cultos, pero sin compartir su vida, sin ninguna comunión entre los hermanos. Solamente venimos, estamos al culto, hola hermano, ¿cómo estáis? Y nos vamos. ¿Sí? Y no hay una relación profunda en cuanto a la iglesia. Y el apóstol Pablo habla aquí y llama a que la iglesia debe compartir una intimidad, una relación profunda, y habla de compartir las necesidades, de compartir las dificultades que puedan estar atravesando. Por lo tanto, la Biblia nos llama a no solo a estar juntos, sino a estar unidos en Cristo. No puede conseguirse la unidad si no hay humildad. Y habla de la unidad en la comunidad, en la familia, en la iglesia. Buscar promover la paz y la armonía, actuando como un puente, ¿no? Que une en lugar de un muro que separa. A veces
Somos muros que dividimos y separamos. La idea es que podamos estar unidos como hermanos a través de lo que Cristo nos dio, que nosotros también podamos expresarlo a los demás. Y sigue diciendo en el versículo 3, ¿y cuál es el problema? El problema que generaba la división, el problema que generaba este distanciamiento, que no haya unidad en la iglesia, es lo que Pablo describe en el versículo 3. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, ante bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Nada hagáis por contienda. La palabra contienda habla de ambición egoísta, habla de rivalidad, habla de un espíritu de competencia. ¿A cuánto le gusta competir aquí? Bueno, aquí Pablo apela a ese espíritu de rivalidad, de competencia. No es simplemente discutir, sino actuar movido por intereses personales, buscando que imponerse sobre otros. Lo que Pablo está hablando aquí, ¿no? Y esta misma palabra, contienda, Pablo también la describe en el libro de Gálatas como una de las obras de la carne. Y en capítulo 3, en el libro de Santiago, donde se advierte que la contienda produce ¿qué? Confusión y toda obra perversa, dice Santiago. Hay contienda, hay rivalidad y vanagloria cuando el yo controla nuestra vida. Ahí está el problema, hermano. El ego muchas veces no está satisfecho cuando no domina ni tampoco es el centro de atención en cualquier circunstancia. Un hermano muy querido, al referirse a una persona así, de esa manera, dice, aún en el funeral esa persona desearía ser el difunto. Porque quiere llamar siempre la atención. El orgullo es el engrandecimiento del yo, por eso decimos orgullo y no orgullo. Porque ahí sale el yo, el orgullo. ¿Qué es el orgullo? El engrandecimiento del ego personal de uno. ¿Y qué hace Pablo aquí? Pablo exhorta a los filipenses a no hacer nada motivados por un espíritu de rivalidad o de egoísmo. Y ahí está el punto, ¿no? Porque cuánto nos cuesta a nosotros luchar con nuestro propio ego, luchar con nuestro propio yo, ¿no? ¿Sí? Alguien dice que hay personas que son personas yo, ¿no? Todo yo, y después tú. ¿Sí? Entonces Pablo aquí apela a esto, porque los hermanos en la iglesia actuaban netamente centrados en su propio ego, netamente centrados en su propia vanagloria. Aquí lo que utiliza es la otra palabra, vanagloria, que la palabra vanagloria en el original es kenodoxia. ¿Y qué es la kenodoxia? Es la gloria vacía o el orgullo sin fundamento. Y lo que Pablo está diciendo aquí, también esta palabra aparece en Gálatas también, capítulo 5, y habla que no nos hagamos vanagloriosos, dice Pablo, donde se advierte que esta actitud que hace, esta actitud que provoca rivalidad, provoca envidia y provoca división. Por lo tanto, en el contexto en el cual Pablo escribe, dice que aquí Pablo le habla, exhorta a los filipenses a que no deben actuar motivados por una gloria vacía, es decir, por el deseo de sobresalir o ser admirados. ¿Sí? Porque la vanagloria es lo opuesto a la humildad, que Pablo está pidiendo que debemos actuar. Mientras la humildad, ¿qué hace? Busca servir, la vanagloria busca ser vista o ser servido. ¿Sí? Y la verdad que eso se puede percibir. Yo puedo aparentar algo, pero cuando nosotros servimos al Señor, tenemos a un Dios que conoce hasta las intenciones más profundas de nuestros corazones. Y a Él no podemos engañar. Y cuando yo deseo servir o hacer algo realmente con un corazón humilde, eso es un olor grato al Señor, es una ofrenda que agrada al Señor. Pero cuando yo lo hago con un espíritu de vanagloria, de orgullo, eso no es algo que agrade al Señor. Y eso se puede percibir en el ámbito espiritual, hermano. Aunque usted no lo crea, se puede percibir y se nota. ¿Sí?
Aunque aparente ser algo humilde, pero el corazón puede ser un corazón orgulloso y soberbio, el Señor lo puede ver y el Señor lo examina. Por eso cuando actuemos tenemos que considerar esto. La pregunta es, ¿cuáles son mis motivaciones? Siempre nos debemos preguntar, ¿por qué hago esto? ¿Para qué lo hago? ¿Qué me motiva a hacer esto que estoy haciendo? Si mi motivación es que el nombre del Señor sea exaltado, es una motivación correcta, porque lo voy a hacer con humildad. Pero si mi motivación es ser reconocido, que todos me vean, que todos vean qué bien lo hago, es una motivación incorrecta. Y ahí está el punto. Por lo tanto, la pregunta en esta mañana es que debemos examinar nuestras motivaciones. La pregunta es, ¿buscamos servir o buscamos ser vistos? Esa es la pregunta que debemos hacernos cada día. Debemos evitar que nuestras acciones estén guiadas por el deseo de reconocimiento humano. Luchamos con eso porque no es fácil. Porque a todos nos gusta que alguien venga y nos diga, uy, qué bien que lo haces, uy, qué bien que enseñas. Si tú no lo haces, no sale bien. Luchamos con eso, ¿sí? Vamos a seguir luchando. Debemos recordar que la verdadera gloria está ¿dónde? En Cristo. No en la exaltación personal que podamos desear. Practicar la humildad, debemos practicar la humildad, reconociendo que todo lo que tenemos y hacemos, ¿de quién proviene? De Dios. Cuando entendemos eso y comprendemos que todo proviene de Él y que todo es por su gracia, automáticamente se quiebra mi orgullo. Porque entiendo de que ni siquiera ninguno de los que estamos acá somos dignos de nada. Y el apóstol Pablo decía, le doy gracias al Señor porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor y injurador. Entonces Pablo reconocía y vemos una actitud de humildad honesta, sincera en la vida de Pablo, porque él se consideraba el más indigno de todos los apóstoles. Un espíritu arrogante en las relaciones humanas es evidencia total de que hay falta de humildad en primera instancia ante Dios y por consecuencia ante las personas. Hermano, no hay mayor desagrado que ver a una persona arrogante y soberbia, ¿sí? Cuando la gracia cambia el corazón, esto sí me gustó mucho esta oración, dice, cuando la gracia cambia el corazón, la sumisión por temor se convierte en sumisión por amor y nace la verdadera humildad. Y Pablo dice, antes bien con humildad, porque dice, nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien como que hay que hacer las cosas con humildad. La palabra humildad que utiliza Pablo aquí habla de tener una mente baja, habla de pensar modestamente de uno mismo. La humildad es una virtud muy difícil de obtener, pues cuando usted reconoce que la posee, ya la perdió. Eso es interesante. Esto no significa despreciarse a uno mismo, sino reconocer la propia pequeñez delante de Dios y valorar a los demás con respeto y dignidad. Dice el apóstol Pablo, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Cuánto le cuesta a usted reconocer que otro es mejor que usted? Nos cuesta, ¿no? Porque nos pega ¿dónde? En el orgullo, nos pega en el ego, ¿no? Hay gente que dice, bueno, si no lo haces tú, hay gente que piensa de esta manera, si no lo hago yo, las cosas no salen bien. Y nos creemos indispensables, ¿no? Y ahí está el punto. El apóstol Pablo habla de eso, de poder actuar y vivir de una manera considerando al otro mejor que uno. El tema es que nuestros grises siempre buscan compararse con lo negro, pero nunca con lo blanco. ¿Por qué? Porque nuestra misma naturaleza siempre busca
estar por encima y no más debajo que otras personas. Nuestro gris siempre va a buscar a compararse con lo negro, no con lo blanco. Porque siempre queremos estar por sobre el otro. Y ahí está el problema. La pregunta es en esta mañana, ¿qué concepto tienes de ti mismo ante los ojos del Señor? ¿Te es difícil reconocer a otros como superiores? ¿Te es difícil reconocer que a veces no tienes las capacidades y las condiciones para hacer algo que otros sí las tienen y depender de otros? Ahí está el punto. Los antiguos griegos consideraban la humildad como un defecto, no lo consideraban como una virtud. Ellos veían la humildad como algo despreciable para los más pobres. Ellos eran los humildes, era un defecto para ellos. Y el apóstol Pablo se describe de la siguiente manera. En 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo dice que ese es el más pequeño de los apóstoles. En el libro de Efesios dice que él se presentaba a sí mismo como el más pequeño de todos los santos. Y en 1 de Timoteo, cuando él le escribe a Timoteo, en su primera carta, en el capítulo 1, él dice que era el primero de todos los pecadores. Vemos aquí una verdadera humildad en el corazón y en la vida del apóstol Pablo. Él reconocía lo que era ante los ojos del Dios. El tema es, hermanos, cuando yo sé quién soy ante los ojos del Señor y cuando sé cuál es mi posición ante los ojos del Señor, ahí voy a tener y voy a darme cuenta lo que soy ante los ojos de Él. Por lo tanto, aquí el apóstol Pablo, ¿qué hace? La verdadera comunidad cristiana, ¿cómo se construye? No se construye en la competencia, se construye en la humildad. Porque lamentablemente en la sociedad en la que vivimos, la competencia está, ¿sí?, todos los días, ¿sí? Es una competencia constante. En el trabajo es una competencia constante. Donde vamos es una competencia, pero en la iglesia, hermano, no necesitamos competir porque ante los ojos del Señor somos todos iguales, somos todos pecadores y ninguno es digno y merecedor de nada. Porque todo lo recibimos por gracia y por misericordia de parte del Señor. Es un llamado a la humildad práctica, o sea, renunciar al egoísmo y dar prioridad siempre al bienestar de otros. Y el versículo 4, y con este vamos finalizando, termina diciendo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El versículo 4 se centra en algo más práctico. ¿Qué hace? Velar por los intereses de otras personas. La sencilla palabra también juega un papel muy significativo aquí. La versión, la NBI, lo traduce de la siguiente manera. Cada uno, dice, debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. A simple vista, cuando uno lo lee, lo que Pablo dice en el versículo 4, parece indicar que Pablo nos estuviera pidiendo que dejemos de lado nuestros propios intereses para poder servir a otros, ¿no es cierto? Es como que Pablo nos está diciendo, bueno, tus intereses, déjalos de lado. Pero el texto no es lo que está queriendo decir en el idioma original. No es así. Al utilizar la construcción retórica que Pablo dice, no solo, sino también, dice, no mirando solamente lo suyo propio, sino también. Nos está diciendo que quiere que nos ocupemos a la vez de ambas cosas. Aquí no se trata solamente de nuestros propios intereses o los intereses del otro. No hay una dicotomía aquí. Lo que más bien tenemos que ocuparnos de lo uno, pero sin descuidar lo otro. Recién entonces encontraremos que el justo equilibrio para poder estar en la relación con los hermanos. Dice, Pablo advierte contra el egoísmo y la vida centrada únicamente en nuestros intereses personales.
Atender únicamente a nuestros propios intereses termina ¿en qué? En egoísmo. Preocuparse solamente de los intereses de los otros no es sustentable. O sea, no puedo ocuparme solo de lo mío y después, o descuidar lo mío y solamente preocuparme de mi hermano y despreocuparme de lo mío, porque eso tampoco es sustentable. Aunque parezca, ¿no?, una buena acción. La clave, ¿dónde está? En ocuparse de ambas cosas, en lo mío, pero también en lo de mi hermano. El versículo 4 que hace, provee un equilibrio recordándonos que valorar a otros no tiene por qué serlo en detrimento de ¿qué? De nuestros propios intereses. Porque a veces nos vamos al extremo, ¿no? Y no hay un equilibrio. Lo que usted siembra, de alguna u otra manera, también va a cosechar. Y Pablo, el Señor dijo, ¿no?, en el libro de Lucas, dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os lo volverán a medir. Aquí el Señor, ¿cuál es la enseñanza que el Señor establece aquí? Que lo que nosotros también damos, en algún momento recibimos. Si siembras amor, vas a recibir amor. Si siembras justicia, vas a recibir justicia. Es la ley de la siembra y la cosecha. Es una ley espiritual. O sea, no se puede andar en desunión con los demás, pero estar unido en Cristo. O sea, no hay compatibilidad. Si estás unido a Cristo y andas en unión con Cristo, debes andar también en unión con tus hermanos. Y dice, sintiendo, sino cada cual, dice también por lo de los otros. Pablo no niega que uno debe atender sus propias responsabilidades, pero él añade que debe hacerlo sin olvidar la necesidad de tu hermano o de los demás. Hermanos, el egoísmo que hace divide, pero la empatía y el servicio que hace construye la unidad. Y aquí lo que el apóstol Pablo en estos 4 versículos que analizamos nos va a dar también el pie para el ejemplo que va a poner de humildad, que va a ser los versículos del 5 al 11, que es Cristo, el ejemplo de humildad que Pablo pone. Y Pablo dice, bueno, quiero que anden en unidad, que anden en armonía, que sean unidos. Y les dice, que esto lo vamos a ver el próximo domingo, si Dios mediante, dice, les pongo el ejemplo de humildad, que es Cristo. Y él describe en el versículo 5 hasta el 11 el ejemplo de Cristo de humildad, que eso vamos a ver el próximo domingo. Por lo tanto, estos primeros versículos que acabamos de leer hablan sobre la unidad y cómo mostrarla de manera práctica. Implica decir no al egoísmo y a la jactancia y decir sí ¿a qué? A valorar a los otros más que a uno mismo. Por lo tanto, Pablo nos desafía en esta mañana a reconciliar nuestras acciones con lo que decimos creer. Porque Pablo dice, nuestras acciones deben reflejar lo que nosotros decimos tener y experimentar en nuestras vidas. ¿Cómo evidenciamos que hay amor de Dios en nuestra vida? ¿Cómo evidenciamos que hemos recibido misericordia en nuestros corazones siendo misericordioso con tu hermano? ¿Cómo evidencias que recibiste perdón en tu vida por medio del sacrificio de Cristo, perdonando a tus hermanos también las fallas que ellos pueden hacer? Porque lo que recibimos, por eso dice, de lo que recibimos tenemos que dar a los demás. Por lo tanto, Pablo aquí anima a la iglesia que, bueno, si ustedes experimentaron todo esto en sus vidas por medio de Cristo, bueno, eso debe evidenciarse a través de sus acciones, debe evidenciarse a través de la relación que tienen entre ustedes, amándose, respetándose, ayudándose, animándose y fortaleciéndose los unos a los otros. Amén. Gracias por escuchar este audio. Esperamos que haya sido de bendición para su vida. Para más videos y prédicas ingrese a nuestro canal de YouTube.